Hola a todos, bienvenidos a un nuevo HR Thought by Hiring, un espacio creado para los amantes de los recursos humanos, en el que entrevistaremos a personas top del área de HR. Hoy nos acompaña Ana Escurín, Global Head of Employer Brand and Candidate Experience en N26. En este capítulo hablaremos sobre atracción del talento, Employer Branding, diversidad, talento femenino, teletrabajo y los retos de capital humano para los próximos años. Gracias por acompañarnos, Ana. Hola, buenos días, Javier. Encantada de estar con vosotras. Un placer. Bueno, Ana, antes de entrar en detalle y de ver diferentes preguntas sobre HR, nos encantaría conocerte un poquito mejor. Cuéntanos de ti, quién eres, dónde trabajas, qué haces, para que podamos conocer sobre todo a la persona, ¿no? Y ya luego vamos por la parte de recursos humanos. Me encantan estas preguntas, Javier, porque además van un poco en línea a lo que está teniendo a ser recursos humanos hoy en día, ¿no? Mucho más centrado en la persona. Así que gracias por la oportunidad de que me conozcáis un poquito más. Soy Ana Escurín, como comentabas antes, responsable de Employer Branding y Candidate Experience en el neobanco N26. Y mi puesto se centra sobre todo en posicionar el banco como uno de los top employers a nivel mundial. En mi caso, aunque estoy dentro de recursos humanos y siempre me gusta explicarlo, soy un perfil de marketing. Siempre me he dedicado al marketing, soy publicista de formación, especialidad en creatividad. Entonces, probablemente no el típico perfil de recursos humanos, pero que hoy en día vemos mucha más diversificación, ¿no? En cuanto a qué tipo de profesionales trabajan en este ámbito. Qué bueno, súper interesante. Ana, ¿qué crees que un perfil diferente puede aportar a recursos humanos? Como el tuyo, me refiero. Sí, o como el mío, como muchos otros perfiles. Dentro del área de recursos humanos he trabajado con matemáticas, por ejemplo. He trabajado con personas licenciadas en filosofía que a priori no serían una vía natural de entrar a los recursos humanos, o al menos tradicionalmente, pero lo que aportan es una ángulo muy diferente a la hora de identificar problemas, solucionar problemas, buscar soluciones. Y eso es algo que si siempre intentamos buscar soluciones con el mismo mindset, con el mismo set de conocimientos y de skills, es difícil que consigamos innovar. De ahí la necesidad de incluir no solo en el mundo de los recursos humanos, pero de cualquier otro ámbito, perfiles multidisciplinares y que vienen de distintas avenidas, de distintos backgrounds, de distintos conocimientos, para que así podamos pues darle la vuelta, ¿no? Y empezar a trabajar en entornos diferentes y buscando y aportando soluciones que hasta ahora no se habían contemplado. Es súper interesante, ¿no? Porque al final se necesitan perfiles diversos para que los resultados no sean siempre los mismos, ¿no? Si montamos una Correcto. empresa con los mismos perfiles, pues llegaremos a las mismas conclusiones que hace 20 años, ¿no? Y enfocándolo un poco desde el lado del marketing, ¿no? Ahora mismo estamos en ciertos sectores viviendo una escasez de talento y el mercado, pues bueno, se ha vuelto loco, sobre todo en posiciones tecnológicas. ¿Qué hacéis desde un punto de vista de marketing para atraer candidatos y que esos candidatos sean los candidatos top? Muy buena pregunta y creo que la segunda parte de la pregunta es la clave, ¿no? El hacer que esos candidatos sean top, pero que sean top para tu empresa, que sea el talento que tú necesitas. Yo creo que ahí es fundamental, uno, conocerse muy bien como compañía y entender quiénes somos, cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra cultura, pero no esa cultura y esos valores que tenemos en papel y que hay veces que dependiendo de la compañía pues no se llega a cumplir, ¿no? Sino que cuando a veces me preguntan cómo definirías la marca empleadora, ¿no? ¿Qué es la marca empleadora? Es realmente lo que pasa en la oficina cuando los managers no están, ¿no? Cuando los líderes no están. Es eso que es intangible y que ocurre de forma súper orgánica y que al final es la experiencia que cada empleado vive el día a día. Es muy importante que entendamos como empresas quiénes somos y qué ofrecemos y que después lo distribuyamos en esas plataformas donde podemos acceder a esos nichos de talento que son los que queremos. Está bien realizar campañas de awareness para que nos conozcan y que sean un poco más pues, para el público general, pero si de verdad quieres dar con ese talento que es clave para ti, es importante estar en esas plataformas, en esos canales, en esos medios que son nicho para ese talento tan específico. Sobre todo, como decías, el talento tecnológico. Yo creo que es fundamental una cosa que has comentado, ¿no? Y al final es hacer esa tarea de introspección, las propias empresas, conocer, saber quiénes sois y a partir de ahí construir la cultura. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Yo creo que muchas veces, trabajando en Employer Branding, la empresa se vende en exceso y luego después, cuando
el colaborador llega a la empresa, pues hay un desengaño, ¿no? Como todo, ¿no? Cuando la realidad no es la expectativa, se llega a ese desengaño. ¿Cómo hacéis para trabajar el que este employer branding sea la realidad en el día a día de la empresa? Lo importante es trabajar con datos para que eso no nos ocurra. Lo importante es que cuando estamos construyendo un posicionamiento de marca empleadora que se conceptualiza tradicionalmente con la figura del EVP, el Employee Value Proposition, que realmente seamos auténticos, esté basado en la autenticidad de la empresa, que esté alineado con el propósito y la misión de la empresa y pues bueno, el punto fundamental de ser de negocio y sobre todo que también sea aspiracional. Creo que tienes que cumplir esos tres ángulos. Y hago hincapié en el tema de los datos porque es algo que tradicionalmente, no ya solo dentro del mundo de employer branding, pero el branding en general siempre ha supuesto muchas dificultades el medirlo, ¿no? Pero es fundamental que cada vez trabajemos más en esta línea, desde la conceptualización que podamos hacer a través de focus groups, hablando con nuestros empleados, testando conceptos internamente, hasta incluso hacer campañas externas con un A/B testing para ver qué conceptos funcionan mejor, es decir, entender a nuestras audiencias y saber efectivamente luego, pasado un tiempo, cuando se ha incorporado esta persona, si la experiencia que ha recibido es la experiencia que esperaba o no, está alineado con esa expectativa que tenía. Estos datos son los que nos van a dar esa visión y nos van a ayudar a poder afinar un poquito más nuestras estrategias de posicionamiento y de comunicación. Qué importante es apoyarse en datos, ¿no? Para tomar decisiones, porque además, ya que están, ¿no? Hay que sacarle el jugo y que no solo se queden ahí, ¿no? En bases de datos y en montañas de datos, sino que al final permitan a negocio tomar las mejores decisiones. Antes estábamos hablando de perfiles tecnológicos. Sé que tenéis muchos perfiles tecnológicos porque al final sois un banco muy tech. ¿Cómo hacéis para atraer estos perfiles? Y por otro lado, una pregunta clave es, ¿cómo hacéis también para atraer mujeres tech al propio banco? Lo cual yo creo que, aunque cada día va en aumento, pero sigue habiendo un gap interesante. En cuanto a cómo hacemos para atraer perfiles tecnológicos, fíjate, en nuestro caso, no solo los perfiles tecnológicos suponen un reto. Por ejemplo, los perfiles de banca también suponen un reto. Buscamos perfiles súper especialistas en determinadas áreas y al final, efectivamente, nuestro objetivo es encontrar el mejor talento que mejor funcione para N26. Entonces, siempre es un reto, no ya solo en estas dos categorías, sino en cuanto a cualquier otra tipología de talento. Y lo que hacemos para estas dos tipologías de talento como cualquier otra es ir allí donde este talento está, ir a aquellas plataformas donde este talento se comunica, interactúa y formar parte activa de la comunidad. Uno de los principios fundamentales de nuestra estrategia es ser parte activa de esas comunidades. Es decir, participar en meetups, participar en distintas conferencias, organizar eventos aportando a la comunidad que puedan ser interesantes, hacer que nuestros empleados también sean embajadores y aporten el conocimiento que adquieren en N26 dentro de su día a día gracias a la exposición que tienen a nuestra tecnología y lo puedan compartir con la comunidad. Eso nos hace ser un elemento fundamental dentro de esos ecosistemas tecnológicos y que seamos percibidos como un lugar donde se puede innovar, donde se pueden hacer cosas interesantes, donde tienes capacidad para experimentar y para compartir tu conocimiento, que son atributos muy, muy interesantes para los ecosistemas digitales, ¿no? Si nos centramos en talento femenino, que era la segunda pregunta que nos hacías, funciona de una forma muy similar. Una parte fundamental es centrarte en el recruitment, es decir, cómo trabajamos esas estrategias para estar allí donde esas mujeres con perfiles tecnológicos están. Hacemos partnership con organizaciones centradas en diversidad de género, por ejemplo, invitándoles a nuestras oficinas, haciendo tours dentro de las oficinas para que conozcan mejor cómo trabajamos, para que vean el ambiente, para que vean si es un sitio donde se verían trabajando, ¿no? Al final es facilitar esa decisión para los candidatos y hacerles experimentar por unas horas lo que sería trabajar en D26, ¿no? Otra cosa que también hacemos es hacer trainings para nuestros hiring managers y nuestros recruiters para intentar
eliminar, o no eliminar porque es imposible por nuestra naturaleza humana, pero neutralizar el bias que todos nosotros tenemos, ¿no? Entonces, dar esas técnicas para ser conscientes de que intentemos ser lo más objetivos posibles. Eso es algo que también hacemos dentro de la organización. Y una vez tenemos a este talento dentro, es muy importante también que se queden con nosotros. Y para ello seguimos trabajando activamente internamente para sensibilizar sobre esta brecha de género, sobre la falta de talento femenino, no ya solo talento femenino, la falta de diversidad dentro de los equipos tecnológicos. Tenemos grupos de apoyo a los empleados llamados ERGs. En nuestro caso tenemos dos grupos, uno llamado Women Plus y el otro WIT26, Women in Tech 26, para que nuestras mujeres con perfiles tecnológicos se sientan arropadas y se sientan que tienen el apoyo por parte de la empresa. Entonces, para mí es importante que sea una estrategia holística, no ya solo de la atracción de talento, como comentábamos antes, que consigamos atraerles y consigamos despertar su interés, sino también que sea una decisión consciente por su parte y conociendo a la empresa para que así tengamos muchas más garantías de que van a permanecer con nosotros un largo tiempo, ¿no? Súper interesante, Ana. Es muy importante captarlo, pero una vez que habéis captado este talento, que Exacto. pueda permanecer un gran tiempo con vosotros. Has puesto de manifiesto un tema que es de total actualidad, como es la diversidad y la inclusión. Yo creo que, bueno, al final hay un montón de motivos para que las empresas se tomen muy en serio la diversidad y la inclusión. El otro día leía un estudio, ¿no?, en el que decían que las empresas que tienen talento diverso dentro de sus equipos son un 40% más innovadoras, ¿no? ¿Cómo ves el futuro en los próximos años, ¿no?, el 23, 24, 25, de cara a la diversidad y a la inclusión? La diversidad hoy en día ya no es una opción. Creo que tenemos que ser todos conscientes precisamente de datos que nos arrojan una realidad brutal como esta. El ser conscientes de que tu empresa va a ser más productiva, vas a retener más el talento, vas a tener menos rotación, vas a tener equipos mucho más vinculados si tienes un talento diverso. Entonces creo que ya no es una opción. La parte positiva es que creo que las empresas han cambiado mucho porque nuestro mindset ha cambiado. Y creo que ya algo que antes se percibía como la necesidad de cumplir con cuotas, que ocurría en muchos casos, ¿no? O cumplir de cara a la galería, creo que ya no se percibe así en muchas capas del tejido empresarial, en nuestro país, por supuesto, y en otros países. Por lo tanto, creo que ya hay un cambio, sobre todo con nuevas generaciones. Sí que creo que es importante que abramos el abanico de la diversidad y entendamos la diversidad desde un prisma un poco más amplio. Y al final, por naturaleza, la diversidad y la definición de diversidad varía por el entorno sociodemográfico en el que nos movemos. La diversidad en España es muy diferente a la diversidad en Australia o a la diversidad en India, porque nuestros constructos poblacionales son muy diversos, son muy diferentes. Pero es importante que ahora que ya hemos abierto la ventana a la diversidad, hemos experimentado, nos hemos dado cuenta de los beneficios, abramos el abanico y seamos más conscientes de lo que esto supone. Y voy a un ejemplo. Hay en grupos concretos de una empresa donde quizá la diversidad supone tener a alguien en la plantilla que tenga más de 45 años. Eso, en todas las charlas a las que vayamos en diversidad probablemente no va a ser el tema pues, candente en este momento, porque la diversidad de género suele ser pues bueno, la diversidad de género, orientación sexual suelen ser los temas que ahora mismo más se están trabajando desde un punto de vista comunicacional, pero entender que si nuestra población mayoritaria en un determinado área son empleados por debajo de los 30 años con un determinado background, quizá incluir una persona que aporte un seniority diferente es lo que nos va a marcar esa diversidad, ¿no? Entonces, entender que la diversidad en todos los ámbitos verticales, tanto horizontales, es lo que va a hacer esos equipos que funcionen con dinámicas diferentes, creo que es lo que nos va a dar el siguiente paso, ¿no? Y el siguiente nivel. Súper interesante, ¿no? Al final, yo creo que, como tú dices, ¿no?, ya no es una opción, es un must, pero sí debemos todos, ¿no?, abrir nuestras miras desde el punto de vista de diversidad, ¿no?, para no quedarnos solo con lo que tenemos en mente hasta ahora, sino el poder tener un abanico mucho mayor. Otro tema de total actualidad es el teletrabajo. No sé si estáis teletrabajando vosotros o no, si hacéis híbrido.
o cómo lo hacéis? Ahora nos cuentas, ¿no? A mí siempre me preocupa en cierto modo, ¿no? ¿Cómo podemos trabajar? Y antes hablabas, ¿no? Del embajador, del empleado como embajador. ¿Cómo podemos trabajar este sentimiento de pertenencia del propio colaborador en el teletrabajo, ¿no? Donde al final, cuando te ves físicamente, pues hablas, conectas, hay una mayor conexión, ¿no? Y aunque yo soy amante del teletrabajo, pero creo que ahí puede haber un riesgo, ¿no? ¿Cómo trabajáis este sentimiento de pertenencia y el que al final los colaboradores se conviertan en embajadores? Sí, mira, en nuestro caso, en N26, contamos con todos los formatos. Ofrecemos todos los formatos desde presencial 100%. Hay personas que van todos los días a la oficina porque es el modelo que prefieren. Modelo híbrido, que es el que la mayoría, pues al que nos acogemos. Y tenemos full remote también. Tenemos personas que están 100% en remoto. Y es importante destacar que aunque estos modelos se han puesto de manifiesto a una escala muchísimo mayor a partir de la pandemia, son modelos que ya existían en muchas empresas. En mi caso, antes de la pandemia, siempre he trabajado con equipos internacionales, equipos deslocalizados, donde los miembros del equipo estaban en distintos países y esa necesidad ya existía, el entender cómo podemos hacer para continuar cohesionados como equipo, aunque tengamos distintos horarios, trabajamos de forma asíncrona en distintas usos horarios en distintos países, ¿no? Eso es algo que a lo que muchas empresas hemos tenido que hacer frente, pero que sí que se ha puesto mucho más de manifiesto a partir de la pandemia. Creo que para conseguir ser lo más exitosos posible con ese tipo de estrategias híbridas, hay tres componentes fundamentales. El primero es una comunicación formal muy frecuente, muy cuidada y con multitud de touch points, ¿no? Y explico. Cuando al final tus equipos están en distintos usos horarios, en distintos países y no están físicamente en un mismo lugar, es muy importante que intentemos comunicar con ellos en distintas plataformas para que así ellos puedan adoptar la que les sea más interesante, más cómoda, dependiendo de su naturaleza de trabajo, su horario, etcétera, etcétera. Es importante para mí que haya all hands o reuniones de toda la compañía, de todo un departamento, virtuales, para que todos podamos pues estar en un mismo foro a la vez, que sea un punto de contacto formal entre los líderes y los empleados. Pero también es muy importante que mandemos emails de forma pues constante para que esa comunicación siga ahí, que contemos con otras herramientas, sean Slack o Teams, para que esos canales nos permitan vincularnos con nuestros empleados, ¿no? Al final, esa comunicación formal que esté estandarizada con unos procesos, unos procedimientos de comunicación claros es fundamental. Pero también creo que la segunda parte de esa estrategia debe ser pues unos touch points informales para que le demos la oportunidad al equipo para que conecte. Y algo que ocurriría en la cafetería si estuviésemos juntos de forma presencial, pues que ocurra de forma virtual, ¿no? Y ahí he visto actividades desde team buildings en los que cada uno en nuestra casa nos juntamos para cocinar una lasaña, por ejemplo, y tienes un día temático sobre la cultura italiana y cada uno pues seguimos las recetas desde nuestra casa con nuestra cámara, interactuamos y es una actividad de team building como cualquier otra, como tener, por ejemplo, cafeterías virtuales con una room virtual habilitada siempre abierta para que cualquiera cuando tenga un descanso se conecte a esa room con un café y si hay alguien al otro lado, pues puedas hablar y puedas conocer a una persona que quizá no conocías, ¿no? Entonces, existen multitud de estrategias informales para seguir vinculando a nuestra población. La última parte, y para mí es fundamental, son los encuentros cara a cara. Creo que incluso empresas que han nacido 100% virtuales y que no cuentan con oficinas y que tienen su población completamente deslocalizada, ven un grandísimo beneficio en tener un offsite al año en el que puedas verte cara a cara, conocerte físicamente, porque al final lo que transmites con esa energía en el cara a cara, en esa cercanía, no tiene nada que ver con las reuniones, ¿no? Y eso al final los seres humanos somos seres humanos comunicadores por naturaleza. Es parte de nuestra esencia, es parte de quiénes somos y desarraigarlo completamente yo creo que tiene un impacto en la forma en la que nos relacionamos. Entonces, vincular esas tres, digamos, capas de relación con los empleados, creo que es lo que nos puede dar el éxito en ese tipo de organizaciones híbridas hoy en día. Súper interesante, porque al final
Por supuesto que ese miedo, ¿no? que yo planteaba o ese challenge del sentimiento de pertenencia con una estrategia cubriendo estas tres capas, pues desaparece, ¿no? Al final yo creo que se convierte en una oportunidad porque le estás dando al colaborador lo mejor de los dos mundos, ¿no? Tanto el mundo de teletrabajo como el mundo en oficina, al final, bueno, ese mundo híbrido. Y sí me gustaría terminar, Ana, preguntándote por los retos que crees que vienen en torno al capital humano en los próximos años. ¿Qué crees que es lo que viene y dónde tendremos que poner el foco? Sí, yo creo que sin ninguna duda la volatilidad y la capacidad de adaptarse a esos, bueno, pues, tiempos cambiantes es el principal reto, no solo bueno, los retos en cuanto al ámbito del capital humano, pero de los negocios en general, ¿no? Y llevamos ya años hablando de entornos VUCA, de la volatilidad, entornos cambiantes. A partir de la pandemia creo que ya fue el inicio de una nueva era que hemos visto después, se ha visto, pues bueno, aumentada y reflejada con otro tipo de situaciones, conflictos, crisis energéticas, crisis también que puede haber en cuanto a desastres naturales. Al final es una tendencia que parece que va a seguir siendo esa tendencia, pues, por el futuro que podemos al menos predecir en estos momentos, y la capacidad de ser flexibles, trazar estrategias con, pues con un punto muy claro, con un objetivo muy claro, pero que a la vez sean lo suficientemente flexibles para darnos esa capacidad de virar, ¿no?, en otra dirección en un momento determinado, creo que va a ser fundamental. Adaptarnos a estos retos, ser rápidos en esas adaptaciones y sobre todo que en nuestra cultura se viva esa percepción de que el cambio es normal. No es una crisis que tengamos que vivir como algo doloroso, sino que es naturaleza innata del mundo en el negocio, de los negocios en el que vivimos, ¿no? Y que lo subamos como una realidad y una necesidad de nuestro día a día. Creo que hacer ese cambio cultural va a ser probablemente uno de los mayores retos en los años que vienen. Totalmente. El otro día hablaba con gente en Latinoamérica donde ellos sí tienen muy bueno, interiorizado el que al final el cambio es normal, ¿no? La incertidumbre. Yo creo que ahora en Europa pues tenemos que trabajar duro en ser capaces de adaptarnos a las nuevas situaciones y me quedo con eso, ¿no? Con esa capacidad de adaptación que debemos tener y que el entorno buca pues quizás se ha multiplicado al cuadrado en estos 3 últimos años. Total, Oye, Ana, total. darte las gracias. Me ha encantado conocer tu punto de vista, tus ideas y para nosotros ha sido un placer tenerte en HR Thoughts by Hiring. Muchísimas gracias por tu participación. Gracias a vosotros, Javier, un placer. Buen día. Tanto.